Hoy vamos a continuar con el tema donde lo dejamos ayer y vais a ver que es una transición lógica. Lo que vamos a hacer es tratar sobre las visiones, o la visión, mejor dicho, de Ezequiel capítulos 8 y 9 y su relación con una denominación en concreto. Pero antes de iniciar el tema vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir que el Espíritu Santo sea nuestro guía, que nos ayude a entender todo lo que tú nos quieres mostrar, especialmente para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Ayúdanos, Señor, a que nuestras mentes capten todo con facilidad y que podamos sacarle el máximo jugo para que podamos entender todo lo que debe terminar de acontecer en este mundo y especialmente entre tu pueblo. Perdona nuestros pecados, bendícenos y ayúdanos a pasar un feliz sábado disfrutando de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como habéis visto en el título, la sentencia contra la iglesia militante tiene que ver directamente con la visión de Ezequiel 8 y 9. De hecho, ya con la portada lo estamos diciendo todo. Por un lado representamos al profeta Ezequiel, que está contemplando algo, y contempla algo que tiene sobre su cabeza. Claro, evidentemente esto es un montaje, pero vamos a ver cómo realmente lo que en este montaje él está mirando no es nada más ni nada menos que una realidad de una visión no solo de su tiempo, sino que iba a abarcar justo el fin de los tiempos y del pueblo de Dios. En esta primera parte del tema de hoy, deberemos hacerlo todo muy concentrado por falta de tiempo. En su momento vamos a ampliar este tema, vamos a desglosarlo mucho mejor, del cual seguramente saldrá toda una serie. Y hoy deberemos hacer un resumen, pero que creo que valdrá la pena igualmente porque nos va a sacar conclusiones tremendas sobre los textos. Para iniciar, evidentemente, hemos de leer qué ponen Ezequiel 8 y Ezequiel 9. Lo que vamos a ver ahora en esta mañana es solo Ezequiel 8. Pero me gustaría que no nos centráramos directamente en Ezequiel 8, sino que cogiésemos un momento la Biblia, y si tenéis, supongo, como suele tener la mayor parte del mundo religioso protestante, abrid las Biblias, que suele ser la Reina Valera 1960, que es la más extendida, y veréis que en el capítulo anterior, precisamente, aparece un subtítulo, y dice: el fin viene. Y es curioso porque cuando uno lee este capítulo, se da cuenta de que habla sobre el pueblo de Israel, que le dice que el fin viene sobre los 4 confines de la tierra, y va advirtiendo que el fin viene, que sí, y que va a ser, bueno, letal. Y después, curiosamente, lo siguiente que ve el profeta aparece ya registrado en Ezequiel capítulo 8. Teniendo presente que lo anterior es precisamente el fin viene, vamos a centrarnos en el texto de Ezequiel 8. Vamos a leerlo entero, pero después vamos a hacer un desglose en algunos aspectos básicos de este texto. En el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: Hijo de hombre,
alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, y aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. La verdad es que cuando uno lee este texto, le entra una mala sensación, ¿verdad? Empiezas a situarte en esos tiempos cuando Ezequiel está describiendo esta situación que él ve. Es una situación que él describe de su propio pueblo, de lo que estaban haciendo. ¿Quién? ¿Solo el pueblo en general? No. Lo que estaban haciendo justo en los atrios de Dios, en el templo de Dios mismo. Y cuando vemos todas estas descripciones que nos da aquí, lo que nos damos cuenta es que Dios no deja que esas cosas pasen y ya está, sino que lo ve tan abominable, tan extremadamente abominable, que dice: hasta aquí va a llegar esto. Y luego, sí, recurrirán a mí, pero yo no los oiré. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Qué era eso tan abominable que ha descrito aquí el profeta? Porque uno ve esto, lo lee, y si no sabe relacionar cada aspecto de lo que hacían esta gente, no entienden que eso es una gran abominación para Dios. ¿Sabéis? Este capítulo termina aquí, pero Ezequiel 9, la continuación, es más de lo mismo. Y esto es algo que debemos tener presente, porque vamos a ver cómo hay unas palabras de la hermana White precisamente sobre Ezequiel 9, pero que evidentemente no podemos dejar de vincular con Ezequiel 8 porque forma parte del mismo sistema de visión.
El comentario bíblico adventista, haciendo referencia a este capítulo, al 8 de Ezequiel, nos habla de distintas cosas. Para empezar, no sé si hay algo que aquí no lo pone, pero los que hemos tratado del tema de hay fecha para el retorno de Cristo, nos damos sumamente cuenta de la importancia de los números, sobre todo en las cosas que tienen que ver para el tiempo final. Y curiosamente, la visión la tiene en el 6º año, en el 6º mes. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? ¿Por qué nos recalca tanto el 6, el número del hombre? ¿No habrán 6.000 años de historia y viene Jesús? ¿Nos está situando también Dios con esta visión algo que tendrá que ver para el tiempo final con el pueblo de Dios? ¿Es algo que me estoy inventando? Ya lo iremos comprobando. También nos habla, bueno, si nos fijamos un poco en el texto, nos dice, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, ¿y en qué día? A los 5 días del mes. Y cuando termina el 5, ¿qué sucede? El 6. Bueno, pues mirad ahora lo que nos dice el comentario bíblico adventista. Nos va hablando de esa situación en la cual tiene esta visión, y nos va relatando también quiénes eran estos ancianos que ven allí, en la visión. Dicen, es posible que representaran cierta organización civil conservada aún en el cautiverio y que no fue suprimida por los babilonios. Es posible que ellos, junto con los sacerdotes exiliados, con frecuencia se consultaran en cuanto a los asuntos públicos. El hecho de que los ancianos recurrieron al Señor acerca de la situación en que se encontraban, manifiesta claramente que a Ezequiel ya se lo conocía como profeta que se había granjeado el respeto de los cautivos. 70, eran 70 hombres. ¿A qué os recuerda el número 70 dentro del pueblo judío? Sanedrín, ¿no? ¿Será una casualidad? ¿O es que ya en ese entonces se estaban moviendo en este número por algo que terminaría siendo el Sanedrín? No lo podemos saber a ciencia cierta, pero cuando vemos la situación de estos 70 ancianos, nos damos cuenta que hay un cierto paralelismo en su forma de hacer, Luego aquí nos va diciendo, explicando quién puede ser este ser, con esa apariencia de fuego, etcétera, etcétera. Todo esto me lo he de saltar para ir un poco más deprisa. Cuando el Espíritu lo alza, la entrada de la puerta de adentro, que lo sitúa precisamente, ya sabéis dónde, en la zona del templo. Y mirad que habla sobre la imagen. En hebreo, semel, ídolo, imagen, que aparece solo 5 veces en el Antiguo Testamento, Ezequiel 8:3 y 5, Deuteronomio 4:16, Segunda de Crónicas 33, 7 y 15, y siempre se traduce correctamente en la Reina Valera. Se han hecho varias conjeturas en relación con esta imagen del celo. Se ha pensado que podría ser una representación de Baal, Moloch o Astarté, pero es posible que imagen del celo no fuera un nombre propio de una deidad pagana específica, sino más bien un nombre que describe una imagen que provocaba celos al Señor. Vamos a entrar en más detalles precisamente en este aspecto porque es clave para entenderlo todo, El que se instalara un dios rival en el lugar dedicado al culto de Yahvé produciría tal efecto. Es posible que en este tiempo hubiera ídolos paganos en el templo. Desde los días de Salomón, quien había erigido lugares de culto para los diversos ídolos de sus esposas en el monte que está enfrente de Jerusalén, según cita 1 de Reyes 11:7, la idolatría había ido aumentando progresivamente. Pareciera que bajo la presión del rey asirio Acaz, había colocado un altar donde se practicaba la idolatría dentro del templo mismo, por lo cual el altar de los sacrificios había tenido que ser trasladado hacia el norte para dar lugar a ese nuevo altar. Más tarde Manasés edificó altares en la casa de Jehová. Con la sola excepción de Josías, los posteriores reyes de Judá fueron impíos. Es muy posible que hubiera usado la zona del templo para sus cultos idolátricos. Este comentario tiene muchos años. Y este comentario dice cosas que son bastante o muy ciertas, pero en algunos aspectos les falta quizá ampliar alguna serie de detalles que, gracias a Dios, con el paso del tiempo se han podido ir añadiendo.
Fijaos que aquí ya nos daban una pista realmente interesante los señores que escribieron el comentario bíblico adventista, y es que probablemente no era una imagen de Baal esculpida como un nombre, o de Astarte, no, sino que podía ser un objeto que simbolizara directamente eso. ¿Os estáis imaginando qué podría llegar a ser? Luego lo veremos. Nos va dando más explicaciones sobre la gloria hacia el lado del norte, luego para alejarme, etcétera, etcétera, y habla de abominaciones mayores. Hemos visto que el Señor poco a poco le va mostrando cada vez más cosas que dice, aún es peor que esto que has visto, más abominable aún. Luego la entrada del atrio, le dice cava, hay pinturas alrededor, que también dice que podría ser mejor tallados, o sea, esculpidos, y habla de esos 70. Quizás sea este un número aproximado. No debe confundirse este grupo con el Sanedrín, dicen ellos aquí, que no existió hasta después del cautiverio. Pero, ¿dónde terminó de coger pudredumbre el pueblo de Dios? Precisamente en Babilonia. Cuando salieron de Babilonia, sí que salieron muchos puros, por eso Dios les permite volverse a instalar, etcétera, etcétera, en su tierra, pero con ellos, ¿qué más sale? Sale el paganismo, la idolatría, que se junta con ya lo que tenían los propios pueblo de Dios desde antes, que por eso provocan el cautiverio, que Dios los tenga que llevar en cautiverio. ¿Por qué? Porque habían salido ¿de dónde? Anteriormente, años A, de Egipto. ¿Y que habían mamado de Egipto? Lo mismo, lo mismo. Bueno, en la cultura pagana, el paganismo, todo era adoración satánica, no divina. Y ellos cogen estos conceptos, los mezclan con las creencias de Dios y hacen ese pupurri especial que termina siendo mucha cuestión cabalística. Cuidado, no todo en la cábala es malo, porque hay descripciones muy concretas de ciertas cosas que realmente dan mucho conocimiento, pero hay que ir al tanto porque por allí en medio te cuelan los conceptos que no llevan a Dios, sino totalmente al enemigo. Puede ser, sencillamente, que ya esa organización de 70 estuviera siendo presidida en esos tiempos y después terminara siendo el Sanedrín. ¿No fueron acaso los que terminaron haciendo ejecutar a Jesús? Sí. Bueno, luego nos dice Ezequiel vio a estas personas en visión, no en la realidad, por lo que no tiene sentido discutir si había o no en el templo un recinto suficientemente grande como para que cupieran allí 70 hombres. Bueno, es una visión, pero la visión es de algo que estaba sucediendo en verdad. Entonces quizás esto debería matizarse un poco. Y estos 70, pues muy seguramente era realmente ese Sanedrín que ya estaba preparando todo para llevar al pueblo no a Dios, sino a todo lo contrario. Luego nos habla de Hazanías, nos habla también cada uno con su incensario. Ya sabéis que ofrecer incienso, ¿quién tenía que hacerlo en el pueblo de Dios? Los sacerdotes. Y en cambio lo hacían estas personas. Luego dicen, no nos ve Jehová. Esta frase es fuerte, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que niegan la existencia de Dios? No, no la niegan, ¿eh? Sino que reconocen que existe, pero que no nos ve, no pasa nada, no va a hacer nada tampoco, no se va a enterar. Y lo hacemos a escondidas. Imaginaos qué pensamiento tan absurdo, ¿no? Pero es que el mal en sí no es absurdo ya. ¿No es absurdo lo que hace Satanás rebelándose contra Dios? El mal es absurdo, lo mires por donde lo mires. Pero ellos siguen haciendo todo esto. Luego nos habla de Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Vamos a ver qué nos dice el diccionario bíblico. Era el dios adorado por los babilonios con el nombre de Duuzu,
considerado como hermano o hijo, esposo o amante de la diosa Ishtar. Tamuz era el dios de la vegetación y de las pasturas, y patrono de los rebaños. Según una antigua tradición, moría anualmente y descendía al mundo de los muertos. Su muerte era marcada por el calor del verano que secaba los campos, los arroyos y la vegetación. Su partida se conmemoraba con manifestaciones públicas de duelo y el canto de endechas en el cuarto mes del año semítico, Duzu o Tamuz, que comenzaba en lo que para nosotros es junio o julio, según el calendario gregoriano. También se creía que cada año Ishtar descendía al mundo de los muertos para despertar al dios fallecido. Se suponía que su despertar y su retorno hacían que la vegetación volviera a florecer. Los griegos conservaron una leyenda similar en el mito de Demetrio y Perséfone. Tamuz era adorado en Babilonia, Asiria, Fenicia y Palestina. En Fenicia este culto tomó la forma del culto de Adonis. Adón significa señor, una deidad fenicia local. Después el nombre Adonis fue transmitido a los griegos, cuyo mito de Venus y Adonis pasó a los romanos. Si bien la tradición antigua identifica a Tamuz con Adonis, en realidad el culto de Adonis no era más que una forma del divulgado culto a Tamuz. No se sabe cuándo fue adoptado este culto por los judíos, pero lo fue. El hecho de que la fiesta de Tamuz cayera en el cuarto mes y no en el sexto mes, cuando Ezequiel tuvo la visión, no presenta ningún problema. El profeta vio en visión lo que Dios quiso mostrarle. Sin duda se le mostraron representaciones de la impiedad que en diversos momentos se practicó en Jerusalén. Tamuz. Para hablar de Tamuz nos hemos de remontar precisamente a Babilonia. Los moabitas también. Sí, todas las culturas cananeas del lugar tenían estas creencias, pero ya veis cómo precisamente se va transmitiendo de pueblo a pueblo, de cultura a cultura, de imperio a imperio, y así a través de tantos años de historia, esos cultos son los que proceden ya de esa famosa Torre de Babel. Desde allí surge absolutamente todo. Astarte, ¿quién era? Originalmente era Semiramis, la esposa de Nimrod. Y Nimrod pasa a ser también el concepto Baal, Satanás. A más, ¿eh? Y su hijo, Tamuz, el que precisamente nace un 25 de diciembre y que los cristianos de todo el mundo se dedican a adorar el 25 de diciembre a Jesús, que en verdad están adorando a Tamuz, porque Jesús no nace el 25 de diciembre, sino en septiembre, y muy probablemente el 11 de septiembre. Y si no, por allí va. Pues bien, este culto, que se remontaba al origen del paganismo después del diluvio, es el que ellos introducen de lleno dentro del pueblo judío, y es al cual adoran. Luego nos habla de 25, dice que la Septuaginta dice 20. No se sabe con certeza qué importancia puede tener el número. Algunos han pensado que alude al sumo sacerdote y a los jefes de los 24 grupos de sacerdotes, con lo cual estarían representados todos los sacerdotes. Estaban de pie entre el altar y el templo, en lo más santo del atrio. Allí, de espaldas al templo del Señor, adoraban al sol. Aquí está una de las claves para entenderlo todo, ¿eh? Adoraban al sol. La adoración del sol, Shamash, fue practicada por los cananeos desde épocas remotas y se había introducido en el culto de los reyes y del pueblo de Judá. ¿Pero en verdad nace entre los pueblos cananeos? ¿Viene de dónde? Babel. De Babel una vez más. El hecho de que estuvieran en el atrio interior ha llevado a pensar que quizá fueran sacerdotes, pero en algunos casos entraban allí también quienes no eran sacerdotes. Si se trataba de los guardianes específicos de la verdadera religión, su pecado era el más flagrante insulto a Dios. Así se lo hizo resaltar como la mayor de las abominaciones. Por tanto, si estos eran dirigentes del pueblo de Dios, lo que estaban haciendo que era adorar al sol. Por tanto, ¿a quién? ¿A Satanás? ¿Habrá un paralelismo
entre lo que nos está diciendo Ezequiel 8 y lo que sucede al fin de los tiempos con el pretendido pueblo de Dios? El sol, ¿símbolo de quién? El domingo, Roma, Vaticano. ¿Tendrá que ver algo? Pues iremos viendo todo esto. ¿Es una especulación? Luego veremos si Elena White decía que esto era así, o no dijo nada al respecto, o dijo que sí. Ya lo veremos. Nos habla de maldad, que implica, también puede traducirse como impiedad, violencia. Se emplea la misma palabra para describir la impiedad de los antediluvianos. Lo mismo, o sea, llegan a un cenit de maldad y Dios, ¿qué tiene que hacer? Intervenir, el diluvio, el fin del mundo. ¿Total? Sí, con la excepción que se salvan unos pocos, unos 8. Al fin del tiempo, ¿cuántos se van a salvar? Cuando Cristo venga, ¿cuántos estarán en pie? El texto dice 144.000. Podemos hablar, ¿serán simbólicos? ¿Serán literales? Algún día trataremos de eso. Pero si sabemos la proporción, matemáticamente, las gentes que se han dedicado a hacer sus numeritos al respecto, han demostrado que antes del diluvio había una población prácticamente como la que tenemos ahora, y se salvaron 8 personas. 8 personas. Ahora que prácticamente hay la misma población que hubo en el mundo antediluviano, ¿se van a salvar muchísimos más? Bueno, ahí lo dejo. Nos habla aquí que la Septuaginta dice anomía, conducta que es contra la ley, que no toma en cuenta la ley. Si no toma en cuenta la ley ¿cuál es? La de Dios. Y hay algo en concreto en la ley que es clave, ¿no? Y es el sábado, ¿no? Además de todo lo otro, pero el sábado es un pilar básico. ¿Tendrá que ver con esto? Bien, aquí nos dice que hay impiedad, hay violencia. Luego vamos a ver una serie de palabras en hebreo que nos van a ayudar a entender todos estos conceptos de un modo mucho mejor. Dice, se volvieron, el pueblo volvió vez tras vez a su conducta impía, no había nada que hacer. Aplican el ramo, una expresión que nos sorprende, ¿no? En los así llamados jardines de Adonis se tomaban flores cortadas, se las ponía en una fuente llena de tierra y se las alzaba frente al rostro. En un mural de Pompeya se ilustra esta costumbre. La antigua tradición judía afirma que debe leerse mi nariz, la del Señor. Se parafrasea el pasaje de la siguiente forma: pusieron sobre mí una afrenta, volviéndome sus espaldas en el lugar dedicado a mi culto. La Septuaginta dice, son como los que se burlan. Y dice, no los oiré. Ya es demasiado tarde para evitar la catástrofe nacional. Sin embargo, la salvación individual no está excluida. Los pocos que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la tierra serán liberados. ¿Os recuerda algo esto? Los 144.000, ¿quiénes van a ser? ¿Os habéis planteado quiénes van a ser los 144.000? Ellen White es muy clara en este aspecto, ¿eh? Dice que son los que precisamente hacen esto, gimen y claman a causa de todas las abominaciones. Pero especialmente, ¿sabéis de quién? ¿Del mundo en general? De dentro del pueblo de Dios. Por tanto, los 144.000, ¿qué creencia van a tener? Van a ser gente que han estado relacionadas ¿con quién? Con los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Pero que resulta que gemirán por las desgracias que se están haciendo ahí dentro, las impiedades que se hacen ahí dentro. Estos son los que van a ser de los 144.000. Esto está haciendo ya una limpieza de los que van a ser los 144.000, los que no tremenda, ¿eh? Porque son gente que estarán sufriendo por lo que se está haciendo mal dentro de la iglesia. ¿Sí? Estos son el grupo de los 144.000. Mirad si hay forma de eliminar gente de la lista de quienes son los 144.000, ¿eh?
Algunos dirán, es que lo dices porque tú has sido adventista y yo soy de otra religión y esto no se puede aplicar. No, no. Ya hemos visto claramente que la palabra de Dios es la que es. Y cuando Ellen White escribe, desde luego habla como profetisa de Dios con una claridad rotunda. A mí personalmente no me quedan dudas de eso. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Que los de otras denominaciones no van a poder ser salvos? En absoluto. Claro que podrán ser salvos. Por supuesto que sí. ¿Pero van a ser de los 144.000? Esto es otra historia. Va a haber una gran multitud de salvos de todas las épocas, pero esos no son los 144.000, que es un grupo especial, que llegan vivos, literalmente vivos, al fin del tiempo, cuando Cristo vuelve. Luego aquí sigue diciendo un poco más, me lo voy a saltar ya. Y ahora vamos a ver una serie de textos paralelos en distintas versiones sobre uno de los textos que aparece allí. ¿Recordáis que dice el texto que hemos leído de entré pues y miré y aquí había toda clase de reptiles y bestias? ¿Sí? ¿Lo recordáis? En Ezequiel 8. Otras versiones, ¿sabéis qué pasa? Que cuando uno conoce ya algo de estos detalles de adoraciones no divinas, enseguida le vienen conceptos a la cabeza, gracias a Dios, y es fácil intentar buscar a ver realmente qué pone el texto bíblico, a qué hace referencia cuando dice esto, reptiles. Cuando uno entiende que es un reptil, enseguida lo asocia con algo, ¿no? ¿Dónde aparece el primer reptil en la Biblia? En Edén. ¿Y qué reptil es? ¿Una lagartija? Es una serpiente. ¿Y la serpiente quién es? Simbólicamente, Satanás. Pues era de esperar que en algún lugar debería aparecer que esos reptiles de los que habla ese texto de la Reina Valera 1960, seguramente tendría que ver con serpiente, porque si es culto al sol, que es una cuestión satánica, y hemos visto que en las culturas antiguas, ancestrales, como las que hay en América Latina, la adoración también a qué era, serpiente, pues ¿qué podemos esperar? Pues mirad, por ejemplo, alguna otra versión y nos daremos cuenta como, por ejemplo, la Reina Valera de 1909 nos decía, aquí la tenéis, entré pues y miré, y aquí imágenes de todas serpientes. Es curioso, ¿eh? La de 1909 nos dejaba más claro este concepto que la de 1960. Y animales de abominación. Bueno, la Biblia Jubileo 2000 también nos dice, y entré y miré y aquí imágenes de toda forma de serpientes. Era de esperar. Pero luego también el texto nos dice, y animales de abominación, o cosas abominables, o bestias y cosas abominables. ¿Bestias abominables? ¿Qué es el hombre de las nieves, el abominable hombre de las nieves? ¿A qué está haciendo referencia el texto? Muy sencillo, cuando hacemos comparativa ya mentalmente, si conocemos un poco la Biblia, cuando hablamos de animales abominables, ¿en qué pensamos? Animales inmundos, impuros, ¿verdad? Los que Levítico 11 dice que no se pueden llegar a comer para nada. Y efectivamente, la traducción de todo esto nos lleva a pensar en algo. ¿Qué animales abominables hay que no se podían comer? ¿Recordáis alguno entre los que os puedan venir a la cabeza ahora? El cerdo, el conejo, el perro, ¿cuál más? La liebre, el caballo. ¿Y hay alguno en concreto que reciba adoración de alguien? Bueno, el cerdo recibió un cierto tipo de adoración precisamente cuando un cierto señor fue a un templo judío y lo sacrificó allí, pero era para mofarse precisamente del culto de los judíos y de Cristo como tal, y al cual algunos le aplican la profecía a esta persona en vez de al Vaticano, es curioso.
¿Hay algún animal que recibe un culto especial? Aparte de la serpiente, que ya hemos visto que ya sale reflejada tal cual en el texto, el toro, sí, también, hubo becerros, ¿verdad? Pero ¿hay algún culto que aún se siga manteniendo ahora de un modo descarado, pero que se está haciendo a escondidas? Si os habéis fijado, lo que hemos leído en Ezequiel 8, nos está hablando de un culto que se hace a escondidas, ¿no? Secretamente. Por tanto, esto era una sociedad secreta. ¿A quién adoran las sociedades secretas? A Satanás. ¿Y reflejado bajo qué animal, aparte de una serpiente o un macho cabrío? Al búho. Al búho. Si no, recordad la primera de las conferencias y la segunda, precisamente de la serie El Gran Engaño, con las cuales dimos inicio a todo esto, en el año 2006, donde estuvimos hablando de esto en concreto. Por tanto, algo se había puesto ya entre ese pueblo judío, entre sus dirigentes, que para nada era adoración a Dios, sino que funcionaban como una sociedad secreta, que iban transmitiendo los conceptos al pueblo, lo estaban haciendo errar, y ellos descaradamente ya adoraban a Satanás, adoraban al sol, a la serpiente y a unos tipos de animales abominables, como podía ser perfectamente el búho, tal como siguen haciendo en las sociedades secretas. ¿Es una especulación? Bueno, ya iremos viendo aún más. Me voy a saltar ya todo esto. ¿Quién era Safán? Porque os habéis fijado que dice que habían estos hombres y Safán en medio de ellos. El comentario bíblico adventista nos dice que Safán era hijo de alguien en concreto, Azalías, hijo de Mesulam. Esto que veis aquí no es un escrito adventista, es de la Watchtower. ¿Sabéis quiénes son? Los testigos de Jehová. Pero a veces los testigos de Jehová tienen cosas también acertadas, ¿eh? O sea, tendrán cosas que para nada, pero hay cosas que sí, han indagado también y sacan sus conclusiones. Pues bien, el comentario bíblico adventista dice que no se puede precisar que sea el mismo que se detalla en Segunda de Reyes 22, pero puede llegar a ser. Si fuera así, resulta que los testigos de Jehová hicieron un análisis de Safán, si era esa persona, y nos dice que era hijo de alguien muy influyente y que era precisamente alguien de la burocracia del pueblo de Israel. 3 de sus hijos, no de Safán, sino del padre de Safán, entre los cuales estaba Safán como un cuarto hijo, siguieron las cosas de Dios, a menos tal como aparecen en los textos bíblicos, pero Safán, si fuera este, nada de nada. Con lo cual de ahí podríamos sacar una lección, tanto si lo fuera realmente este o no. ¿Cuántos de nosotros podemos tener hijos que siguen el camino de Dios y hay uno que de repente se pasa al otro lado? ¿O cuántos de nosotros tenemos hermanos que están en esa situación? Mirad si es importante hacer lo que hacía Abraham. ¿Por qué Dios le dio tal gratitud hacia Abraham? Porque dijo que él sabía que haría que sus descendencias siguieran ¿a quién? Al Señor. Y eso es lo que nosotros deberíamos procurar siempre. Trabajar especialmente por los nuestros, para que no se aparten de las cosas de Dios. Que no está garantizado, porque cada persona es libre y decide por sí misma, ¿eh? Y eso no debe llevarnos a un cargo de conciencia absoluto, porque quizás hemos hecho lo mejor que hemos podido y resulta que alguno de los nuestros no está entre el pueblo de Dios. Pero no perdamos la esperanza, hay que seguir trabajando por ellos. Hay que seguir orando por ellos. Y Dios hará todo lo posible para volverlos al camino. Hay veces que eso no pasa y se sigue en el mal. Pero bien, aquí hay toda la historia que es interesante de leer como datos bíblicos en sí, ¿eh? Y después de saltarme todo esto, voy directamente
a esto que tenéis ahora en imagen. ¿Sabéis qué es? Muchas veces hemos tratado en las conferencias, en las temáticas presentadas hasta ahora, de un ex jesuita llamado Alberto Rivera, que precisamente por declarar abiertamente lo que hacen los jesuitas en verdad, no la cara que muestran, sino lo que hay detrás, fue asesinado, envenenado por los propios jesuitas. Pero antes de que eso sucediera, gracias a Dios, quedó su testimonio reflejado en una serie de cómics en los cuales él narra no todo lo que sabe, evidentemente, porque alguien que ha estado allí puede saber muchísimo y aunque diga muchas cosas nunca lo va a terminar de decir todo, pero cosas primordiales que nos van a servir han quedado registradas. Y él lo hizo en forma de cómic, porque en forma de cómic resulta que los cómics les gusta leerlo a los niños, a los jóvenes y hasta a los adultos. Si fuera todo en libro, habría muchos niños que no cogerían un libro, o jóvenes incluso hasta mayores. Pero en cómic pasa bien, hay dibujitos, hay allí la ilustración con los comentarios, los diálogos. Pues mirad qué aparece en este que se pudo editar a través de Chick Publications, La Fuerza. Es la cuarta parte de la entrega de la serie Alberto, haciendo referencia a la historia de él mismo. Y en portada, no sé si veis algo aquí que os lleva a un sitio en concreto. Nos está describiendo el qué. El lugar donde hay, ¿quién? Donde se sienta el Papa, en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, con las columnas en forma de espiral que ya estuvimos diciendo qué querían decir en las conferencias, entre otras cosas. Algo también por detrás. Caída es Babilonia la Grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:2, cita él aquí en el texto. ¿Y qué hay precisamente en este cómic que tiene que ver con lo que estamos diciendo? Ya veis, hecho en dibujitos, muy ameno, ¿eh? En el Antiguo Testamento de la Biblia, Dios levantó a un pueblo para ser luz entre los que viven en el mundo tenebroso de Satanás. Dios permitió que fueran esclavos en Egipto por 400 años. En ese tiempo edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos Fitón y Ramsés, Éxodo 1:11. Se ve la ilustración de cómo nos pensamos, o la gente piensa que se hacían las pirámides, ¿no? La religión de Semiramis y Nimrod se extendió hasta Egipto. ¿Por qué? Era anterior a ellos. Pronto el culto al sol se convirtió en la religión del país. Los dioses de Babilonia recibieron nombres egipcios. ¿Qué se hizo? Una adoptación, una transformación, pero seguía siendo lo mismo. Los sacerdotes egipcios practicaban la transubstanciación. ¿Os suena de algo esto? ¿No suena la transubstanciación? Ahora lo explicaremos. Afirmaban tener poderes mágicos que les permitían convertir a su gran dios del sol, Osiris, en una hostia. No como se dice en español, una... sino en lo mismo que utiliza ¿quién? Los sacerdotes católicos en lo que dicen la Santa Misa, en la Eucaristía, en el cual afirman que hay transubstanciación, que eso se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y que incluso a veces hasta sangra. ¿Sí? Entonces, en rito religioso, los fieles se comían a su Dios para nutrir sus almas. Mira, lo mismo que hace el catolicismo. IHS son las siglas de la Trinidad egipcia, Isis, Horus, Set, las iniciales de los jesuitas. Ellos le dan otro significado, claro, por supuesto. Caras a la galería es una cosa, pero por detrás hay otra. Así funcionan las sociedades secretas, así funcionaban esos que nos está describiendo Ezequiel 8, precisamente, y 9. Cuando murió Moisés, los israelitas llevaban ya 40 años en el desierto. Dios escogió a Josué para guiarlos a Canaán, la tierra prometida. Los habitantes de Canaán estaban profundamente envueltos en el ocultismo.
Esto debemos tenerlo claro cuando leemos los textos bíblicos, porque muchas personas que no les da la gana de entender la palabra de Dios, acusan a Dios de un asesino cruel, y no se dan cuenta que esos moradores de Canaán, esos habitantes, eran adoradores directos del ocultismo, en el cual sacrificaban a sus hijos directamente a Satanás. ¿Y Dios tenía que seguir permitiendo esto? ¿Y que esto entrara en el pueblo de Dios? ¿Por qué Dios tenía que decir, hasta aquí habéis llegado? Habían llegado a un colmo de maldad que ya no podía tolerar. Y algunos siguen diciendo, qué cruel era ese Jehová. Por favor, que lean un poco bien la Biblia, en vez de buscar los peros y decir que el Jehová bíblico es el mismo Satanás. Dios mandó a Josué que tomara la tierra y destruyera a sus habitantes. La corrupción satánica de Babilonia se había corrido a Canaán y tras ella fue la fuerza. ¿Os suena esto de la fuerza? Lo mismo que se utilizó en la película de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. ¿Sí? Al ver que las guerras seguían, los israelitas se cansaron de pelear. Comenzaron a entremezclarse con los habitantes de la tierra, empezaron a servir a otros dioses. Y una muy buena ilustración, a una serpiente le ofrecían ¿quién? Un niñito. Por su rebelión el Señor permitió que fueran capturados y esclavizados y que sufrieran hasta que se arrepintieran de sus pecados. Porque el pueblo de Dios adoptó lo mismo que los paganos, la adoración satánica, y empezaron a sacrificar a sus hijos. Si Dios permitía que eso se fuera siguiendo, ¿qué hubiese acontecido? ¿A quién sacrificaban? ¿Al último de los hijos que tenían? Al primogénito. ¿Y quién fue primogénito y salvador del mundo? Jesús. Si Dios no hubiese cortado esto, Jesús hubiese sido sacrificado al nacer, ¿a quién? A Satanás. Con lo cual la salvación del mundo habría quedado extinguida. Imposible. ¿Os dais cuenta por qué Dios tenía que cortar eso? No solo estaba en juego el pueblo de Dios, estaba en juego la salvación de todo el mundo. No es poco, ¿eh? No es poco. A veces, cuando nos planteamos las cosas, no vemos la auténtica trascendencia de ellas. Sabiendo esto, ¿cuántas gracias debemos dar a Dios que cortara eso de cuajo? Porque si no, no os valdría la pena ni que pasaran 6000 años de historia, porque no habría salvación para el mundo, para nadie. Dios le mostró a su profeta Ezequiel 3 abominaciones que los israelitas cometían en secreto. No públicamente, en secreto, Dios le reveló a 70 ancianos de Israel en un cuarto oscuro con incienso. Adoraban imágenes de animales impuros y todo tipo de ídolos. Era una sociedad secreta parecida a la masonería. Bueno, ¿ahora entendemos mejor los conceptos? Los que hemos tratado sobre sociedades secretas durante años, tenemos claro que cuando vemos ese texto, automáticamente vemos reflejado lo mismo de las sociedades secretas. Lo mismo. Y gracias a Dios que alguien que estuvo entre los jesuitas, que son los que están liderando la masonería mundial, resulta que describa exactamente lo mismo, a lo cual llega otro con conceptos que jamás ha estado entre los jesuitas, como es un servidor, y que pueden ser cualquiera de vosotros. Sociedades secretas, masonería, haciendo el mismo tipo de culto que hacían los antiguos en Israel. Dios le enseñó otra abominación. Pero antes de decir esto y demostrar esto, ¿quiénes son los que están liderando la masonería mundial? Sí, los jesuitas. Pero ¿quiénes están moviendo la masonería mundial también? Los judíos. Los judíos. Y no estoy hablando de todos los judíos en general, no. Una serie de judíos, entre ellos, que son los que mueven la masonería mundial y que están vinculados plenamente a los jesuitas y al Vaticano. Y no estoy siendo antisemita, como algunos pueden decir,
que está de moda decir eso, sino que estoy especificando, son una serie de judíos en concreto, no todos, que quede claro, por favor. Por cierto, aclarando el detalle, decir antisemita es muy mal aplicado, porque semitas son también los árabes, son lo que en España llaman los moros, porque también proceden de Abraham y por tanto proceden de Sem. Por tanto, clarifiquemos, una cosa es hablar de judíos y otra cosa es hablar de antisemitismo. Nada tiene que ver una cosa con otra, pero nos están vendiendo unos conceptos en el cual parece ser que los hijos de Sem sean solo ellos, y eso no es verdad. No es verdad. Pero ya sabéis que por declaraciones así están cayendo paquetes a más de uno. Y cuando digo paquetes es que les van detrás porque están cogiendo ese concepto y dicen, están acusando a los judíos de... No, no es lo mismo. Pero alguien está trabajando para mezclar conceptos para que no se digan las cosas realmente como son. Dios le enseñó otra abominación, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, y aquí veis una ilustración, ¿qué era endechar? ¡Oh!, empezar a gritar y a llorar por Tamuz, ¡oh! Nimrod. Bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de todo esto? ¿Os habéis dado cuenta que precisamente la gente semita, tanto judíos como árabes, que son descendientes de Ismael, no de Isaac, pero los dos hijos de Abraham, las mujeres, muchas de ellas son muy escandalosas cuando pasa una desgracia, de grandes lloros y golpearse y gritar? Sí, son así, son muy efusivos, muestran mucho su interior, pues lo hacían así con Tamuz. Bueno, aquí dice Tamuz Nimrod, quizás esto no termina de estar bien puesto, pero bien. La tercera abominación, y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Estos son otros, no son los 70, parecen ser otros o una selección de estos, pero seguramente otros. Como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y se postraban hacia el nacimiento del sol. Adoraban a Baal, adoraban al sol, ¿adoraban a quién? A Satanás. Israel se rebelaba contra Dios, pero en público. Se mostraban muy religiosos y santos. ¿Os suena de algo esto? Que por detrás están haciendo todo lo malo y por delante, hoy todo es santidad y hablar de amor. La piedad, sí. Las cosas no cambian, ¿Os dais cuenta cómo pasan los años, pero las formas de hacer son las mismas? Ya lo iremos viendo. ¿Qué era la estatua de Baal que nos decía el texto? Porque no hemos concretado qué era esa estatua que tanto ofendía a Dios. Mirad un texto que nos va a ayudar a comprender esto. Segunda de Reyes, capítulo 10, del 18 al 23. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. O sea, se hacía pasar por uno de ellos. Y los convoca. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Mirad si habían. O sea, ya era algo tan común que se llenó a tope. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él les sacó las vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y del 24 al 28 nos dice, y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo,
cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. 80. Mirad la importancia de los números, ¿eh? El 8 es la eternidad, el infinito. O sea, lo que estaban haciendo estos 80 hombres, estaban simbolizando que estos otros no iban a entrar a la eternidad. Cuando en la Biblia pone números, aparte de la literalidad, nos está dando otros conceptos, ¿eh? Y nos dice, y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y atención ahora, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Pero mirad los dos versículos marcados, 26 y 27. La estatua de Baal. ¿Qué era la estatua de Baal? Mirad algo que era lógico y que este señor, este profesor, Ramón Romero, y Ramón Romero hijo, los dos, llegan a decir sobre obeliscos, templos y torres. Diodoro dice que la reina Semiramis erigió un obelisco en Babilonia de 130 pies de altura. Y esto aparece en Enciclopedia de Religiones, J.G. Forlong. Son datos históricos, ¿eh? ¿Sabíais que Semiramis había erigido un obelisco en Babilonia? Por tanto, ¿los obeliscos de dónde vienen? ¿De Egipto? ¿De Babel? ¿Y qué habría arriba de la torre de Babel? Os lo podéis imaginar, ¿no? Por cierto, no sé si recordáis cuando estuvimos precisamente de expedición en el monte Ararat en Turquía, una de las piedras que había servido de estabilización para ancla del Arca de Noé, tenía unos grabados y podíamos mostrar cómo se veía una torre escalonada, donde arriba, precisamente, había una forma, ¿como de qué? De obelisco, de cohete, no sé. Pero aparecía como un obelisco justo arriba, lo cual nos denotaba que hacía significación a la Torre de Babel. Y allí estaba grabado. Interesante, ¿eh? En esta forma podemos notar que los obeliscos eran usados en la religión babilónica, pero es en Egipto que su uso fue más preeminente. Como es sabido, Egipto llegó a ser una gran fortaleza del paganismo y de los antiguos misterios religiosos. Claro, antiguos misterios religiosos es que eran anteriores a ellos, ¿verdad? Hay un gran número de estos viejos obeliscos todavía en Egipto, aunque en su mayoría han sido removidos y llevados a otras naciones. Uno de ellos está situado en el Parque Central de Nueva York, otro en Londres, y muchos de ellos, como hemos de ver, fueron transportados a Roma. ¿Qué cosas, eh? A Roma. Originalmente estos obeliscos se asociaban con la adoración al dios Sol. Eran símbolos de Baal o de Nimrod. Símbolos de Baal o de Nimrod. Aquellas gentes, habiendo rechazado al conocimiento del Creador, al notar que el sol daba vida a las plantas y al hombre, comenzaron a pensar en él como Dios, el gran otorgador de la vida. Mas no solamente eran los obeliscos símbolos del sol, también eran reconocidos como símbolos sexuales. Aquellas gentes se daban cuenta que a través de relaciones sexuales se producía vida, y por esta razón, como es sabido por todo aquel que ha estudiado el falo, órgano reproductor masculino, fue también reconocido, igual que el sol, como un símbolo de vida y por ende un símbolo del dios Sol. De ahí el significado del obelisco. El obelisco significa el falo erecto del hombre, haciendo precisamente algo. Luego lo veremos. Considerando el denigrante significado de los obeliscos, no debe sorprendernos que su uso fuese prohibido por la Biblia. La palabra imágenes que aparece en nuestra Biblia es traducida de varias palabras diferentes con distinto significado.
Una de estas palabras es, atención, matzebah, que significa imágenes altas, es decir, obeliscos. Esta palabra es usada en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Jeremías, Miqueas. Otra palabra original que se usaba frecuentemente refiriéndose a los obeliscos es Hamnaim, que significa imágenes del sol, es decir, imágenes dedicadas al sol u obeliscos. Esta palabra se encuentra en el texto original de Isaías 17:8 y 27:9. Por tanto, mirad cómo traducir bien un texto es importante para clarificar muchos significados. Lo que nos estaba describiendo Ezequiel 8, eso eran obeliscos, adoración de todo eso dentro del pueblo de Dios. ¿Habrá un paralelismo con lo que sucede ahora? ¿Habrá paralelismo de sociedades secretas dentro del pueblo de Dios, adorando lo mismo que antes y haciendo ver que no? ¿Y llevando al pueblo a la confusión y a la perdición? Para que estos obeliscos pudieran presentar mejor su simbolismo pagano, eran erigidos verticalmente. Así que apuntaban hacia el sol. La posición era erecta, con el fin de simbolizar al falo. Al considerar cuán importante era esta posición erecta del obelisco para aquellos que veneraban los misterios, es interesante notar lo que Dios declaró en cuanto a tan falso culto. Dijo que sus imágenes, obeliscos, no se levantaran. Podemos darnos cuenta así de la oposición del Señor a estos nefandos símbolos. Cuando los israelitas infieles mezclaron cultos paganos con su culto al verdadero Dios, también construyeron una imagen del celo en la entrada del templo. Por tanto, esa imagen que había en la entrada del templo era un obelisco. Esta imagen era probablemente un obelisco, el símbolo fálico, porque, como lo dice Scofield en su comentario a este capítulo, se habían entregado a cultos fálicos. Esta práctica de erigir obeliscos a la entrada de los templos paganos fue una costumbre establecida en aquella época. A la entrada del templo de Tum se encontraba un obelisco igual que al frente del templo de Hathor, el aposento de Horus, Tamuz. ¿Os dais cuenta que todo lo que estaba describiendo el profeta Ezequiel tenía que ver con adoraciones a Satanás directamente dentro del pueblo de Dios, incluso con cuestiones de las típicas sociedades secretas masónicas? En distintas versiones de Isaías 27:9, 17:8 y Segunda de Reyes 10 del 25 al 27, nos vamos a ir dando cuenta de todo esto con bastante detalle. Aquí tenéis la versión de 1960, que es la que hemos estado leyendo hasta ahora, que nos habla de símbolos de Asera ni las imágenes del sol. Pero cuando nos hablan de imágenes del sol, mucha gente cuando lee no sabe a qué se están refiriendo. Las imágenes del sol eran precisamente los obeliscos. Y vamos viendo en distintos textos que nos dice lo mismo, símbolos de Asera ni las imágenes del sol, las estatuas esas de Baal. Pues si miráis otras Biblias como la Nácar Colunga, nos dice que no se levanten aseras ni estelas solares. ¿Qué es una estela? Algo que deja una estrella, ¿no? Una estela, que también puede ser de un reguero de agua. ¿Y cómo termina la estela? Es en principio algo paralelo y a medida que se aleja, se cierra, ¿no? Bueno, pues eso es la estela. Y así finalmente, lo mismo, en esta misma versión nos dice aseras ni a los cipos del sol. Cipos del sol. Sí. ¿Sabéis? En español se usa una palabra que en Latinoamérica se aplica a los niños y que no saben, supongo que para qué lo están diciendo. No sé si en toda Latinoamérica, pero a los niños se les dice cipotes, ¿no? Esto hay en algún país, ¿no? de Latinoamérica, en Honduras, por ejemplo. ¿Por qué se les dice esto a los niños? Pues no son conscientes cuando dicen esto, seguramente, que están hablando del órgano masculino. En español, esa palabra se le dice muy vulgarmente al falo.
Mirad si es interesante saber el origen de las palabras, para no decir tonterías a veces muy bestias, ¿eh? Y en fin, y aquí nos va diciendo lo mismo sobre esas estatuas de Baal, y nos va clarificando más cosas. En esta versión, la palabra, que es una versión muy criticada porque tiene unos cambios impresionantes y que se daba gratuitamente prácticamente en las iglesias adventistas, que a veces ya es para, en fin, pues bueno, también es curioso que hay alguna traducción que está bien, y dicen que no queden en pie estelas ni altares en honor del sol, y aquí nos dice no se fijará en cipos ni estelas, y luego nos habla de la estatua de Baal. Esta es una versión de la Biblia latinoamericana, católica, y donde se habla también de postes sagrados ni monumentos de piedra en honor al sol. Monumento de piedra, el obelisco era de piedra. Postes sagrados, monumentos de piedra al sol, y luego aquí nos habla también tronco sagrado de la casa de Baal, no dice estatuas, sino tronco sagrado. En esta otra versión de la Biblia, que es la que repartían los colportores adventistas en España hace muchos años, ya veis que es de 1983, es una versión de la Asociación Canónica del Arzobispado de Madrid, aparece cipos sagrados, estelas solares, una vez más aquí, cipos sagrados, estelas del sol, y después aquí nos habla también de lo que era la estatua de Baal como estela de Baal. En la Biblia de Jerusalén nos va hablando de cipos y estelas del sol, nos repite aquí cipos y las estelas solares, y sobre la estatua del templo de Baal nos dice cipo del templo de Baal. Mirad cómo es interesante tener bastantes versiones bíblicas para tener conceptos más clarificados al respecto, que nos pueden dar mucho conocimiento, ¿eh? Y esta es la versión de los testigos de Jehová, que también os la pongo aquí, para que veáis sus traducciones. Postes sagrados, ni los estantes de incienso, ponen ellos aquí, ya veis que salen un poco así. Postes sagrados, estantes de incienso, y luego columnas sagradas de la casa de Baal. Hablan de columnas, no dicen obeliscos. ¿Y qué nos dice el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español? Pues aquí nos hace una traducción interesante, pero sobre todo nos vamos a fijar en las letras que componen esa palabra. Sé que aquí hay alguno que conoce muy bien el hebreo, pues nos vais a ir muy bien, ¿eh? Muy bien. Ya sabéis que en hebreo se lee de derecha a izquierda, esto aunque está en hebreo y traducido al español, debemos leerlo exactamente igual. Si vamos al versículo 9, a partir de arriba a la izquierda nos dice, por tanto, con esto será expiada culpa de Jacob, y todo de fruto de quitar su pecado, en su hacer todas de piedras de altar, como piedras de cal, aplastadas, no se levantarán imágenes de Asera y altares de incienso. Y sus ojos, a Santo de Israel, verán, y no contemplará a los altares, obra de sus manos, y los que hicieron sus dedos, no mirará, y los postes de Asera, y los altares de incienso, etcétera, etcétera. Postes de Asera. Y ahora nosotros vemos esto en hebreo y la mayor parte de nosotros decimos, vale, está aquí traducido y ya está, es postes de Asera. Pero resulta que a veces, hasta en estos tipos de Biblia, hay que mirar muy bien, porque quizás la traducción tampoco termina de ser correcta del todo. Y cuando vemos estas letras, que son el inicio de y los postes de Asera, ¿dónde empezaría la palabra postes? ¿Aquí? No. Aquí. No sería la primera de la derecha, sería la segunda letra, que tiene esta forma como de la letra pi, ¿no? Algo parecido a esto, como una puerta, que son, en el fondo, 3 letras unidas, con significados propios. Bueno, luego va siguiendo el texto, y me voy a centrar
porque va hablando de todos los textos que hemos visto. ¿Qué nos dice la concordancia Strong? Sabéis, siempre os he de recomendar, si tenéis que invertir vuestro dinero en algún tipo de libro, hacedlo en la concordancia Strong. Si os gusta investigar más a fondo. Mirad qué nos aparece. Veis en esta acepción, en la 2553, esta palabra en hebreo, que empieza precisamente con esta letra que hemos visto y hemos estado hablando. Hammán, de 2535, pilar de sol, estatua, ídolo, imagen. Esta es la palabra que aparece en el texto originalmente. Pilar de sol. ¿Qué es un pilar del sol? Un obelisco. ¿Os estáis quedando cómo se leería en español, más o menos, esta palabra, que significa, en definitiva, obelisco? Hammán. Los que sabéis hebreo, ¿cómo pronunciaríais esto? Hammán, ¿no? Y empieza con KJ, traducido al español. Es vale. ¿Os quedáis con esto? Lo que acaba de decir él ahora es lo importante, ¿eh? Porque esta palabra, con esta letra, estas dos que tenemos en español, que sería KJ, es una letra en hebreo, no son dos letras. Pues esto es lo que aparece precisamente reflejado al respecto con las palabras que tienen que ver con el inicio de esa letra. ¿Sabéis? El hebreo tiene una particularidad especial, este idioma. Cuando ves sus palabras, tienen también unas raíces, y estas raíces tienen un significado. Y de un modo especial, cuando nosotros cogemos las letras también aisladamente, nos están queriendo decir algo. Y vemos que esa misma letra por la que empiezan una serie de palabras, nos están llevando todas a una misma raíz, nos están queriendo significar algo. Pues aquí tenéis todas las acepciones que aparecen relacionadas. Y mirad todo. Ham, ¿no? Algo así sería pronunciado. Viene de caliente, abrigado, caliente. Ham, cálido. Y también relacionado con Cam, un hijo de Noé. ¿Estáis percibiendo algo? Resulta que esa letra, que es lo que vendría a ser obelisco, en definitiva, ese inicio, nos está llevando a que KJ, esta letra en hebreo, es proveniente de algo que significa caliente. Y ahora, hablando de falos, hay una forma de hablar que, bueno, quizás me diréis, es que es vulgar este hombre hablando. No, pero es que hemos de ir a cosas que comprendamos. Cuando alguien, un perro, por ejemplo, está en ¿qué? Que va detrás de una perra. Está en celo. ¿Y qué se dice? Va caliente. Sí. Esto incluso se dice de los hombres y de las mujeres, ¿no? Sí, cuando buscan sexo. Pues ¿de dónde surge todo esto? ¿Os dais cuenta que está asociando el obelisco, el falo, con lo mismo? Ir caliente. Y además, ¿con quién lo asocia? ¿En quién se origina? En Cam. Y Cam es uno de los tres hijos ¿de quién? De Noé. Y fue uno de los que entró en el arca. ¿Y quién es el maldito de los tres hijos de Noé? Cam. ¿Por qué? Cam descubre la desnudez de su padre. ¿Pero creéis que descubrir la desnudez de su padre era verlo allí desnudo y luego jaja, y se ríe con los hermanos? Los hermanos dicen, ¿pero qué haces? Y lo van y lo cubren. ¿Creéis que solo significaba eso? Se pasó con su padre. Se pasó con su padre. De rosca, se pasó. Porque Cam iba así.
y aunque tenía esposa, hizo lo que hizo. Entonces, de lo que nos hemos de dar cuenta es que el culto al obelisco, a Satanás en definitiva, proviene ¿de quién? De alguien que sobrevivió al diluvio y era uno de los hijos de Noé llamado Cam, que por eso recibe la maldición. Y a través de Cam, ¿quién surge? Nimrod el cazador. Babilonia. Semiramis. Tamuz. Las sociedades secretas. ¿Entendéis algo más ahora? Empecéis a daros cuenta que todo esto tiene que ver precisamente con un culto directo a Satanás que procede de después justo del diluvio. Cam transmitió los conceptos de los cuales él había quedado impregnado antes de subir al arca, antes del diluvio, haciendo las cosas y creyendo las cosas que creían el mundo antediluviano que fue destruido por Dios. Imaginaos cómo Dios permitió eso, sabiendo el futuro, lo permitió. Tuvo una misericordia hacia esta persona porque aún se subió al arca, aceptó el subirse al arca, pero su corazón estaba podrido. Y por culpa de eso, llega la maldad otra vez, a través de 4.500 años de historia, después del diluvio, hasta nuestros días, donde se va a llevar al mundo otra vez al mismo ciclo inicial que provoca el diluvio universal, y ahora la segunda destrucción va a ser con fuego en la segunda venida de Cristo, cuando se llegue a la corrupción también por sexo, entre otras cosas. Y adoración a Satanás en plan obelisco, en plan conocimientos ocultos de las sociedades secretas, conocimientos satánicos, que parecen que te van a llevar a una gran vida espiritual a todos los niveles, a grandes conocimientos, y te están llevando a la perdición absoluta con Satanás. Y eso es lo que entró en el pueblo de Dios. ¿Y es lo mismo que ha entrado ahora en el pueblo de Dios? ¿O me estoy pasando diciendo esto? Pues esperad a ver el capítulo 9 de Ezequiel y las palabras de Ellen White, y vais a quedaros de piedra, ya que hablamos de piedra, de piedra. Me voy a saltar todo esto para ir más deprisa, pero ¿sabéis? Las raíces de todo esto viene también de actuar con violencia. ¿Y por qué fue destruido el mundo antiguo? Y el pensamiento de ellos era de continuo solamente ¿el qué? El mal. Y como nos describe, la tierra estaba llena ¿de qué? De violencia. Lo mismo. Me voy a saltar todo esto, que hay acepciones que es para mirar y disfrutar con lo que el hebreo nos está diciendo con esa palabra, con esa letra inicial, en el cual nos llega a aclarar absolutamente todos estos conceptos. ¿Os dais cuenta de qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios a fondo? Que nos llega a clarificar tantas cosas que vale la pena conocer, porque es el conocimiento que necesitamos para este tiempo del fin, para poder decir las cosas y poder gemir por lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Curiosamente también tiene relación con alguien más, tiene relación con rojo. ¿Y quién era rojo? No estoy hablando de un rojo masón que decía Franco y tal, ¿eh? Esaú. Idumea, el pueblo de Edom. Bueno, también es interesante que hay algo que proviene de esta misma letra y es imponer un quinto en impuestos, tomar una quinta parte. 5. Por tanto, estamos hablando del número 5 por allí. ¿Y qué sucede después del 5? Viene el 6 y se acaba todo. ¿Os dais cuenta de la importancia de las letras también en hebreo definiendo los conceptos? Esto es algo que el hebreo tiene que es una auténtica maravilla.
y que nosotros debemos estudiar y buscar y pedirle al Señor orientación para captar estas cosas. Y muchos de ellos todo esto ya lo saben, desde saber cuántos años, y nosotros sin enterarnos. Y esto es algo que clarificaremos precisamente cuando podamos tratar la importancia de los judíos en el tiempo del fin, porque realmente la van a tener y mucha. Hay más acepciones de las palabras, siempre habéis relacionado con calor, con enojo, cólera también. Iré saltándomelo para ir más deprisa. Tiene que ver con los cananeos, por supuesto, descendientes de ¿quién? De Cam. Y mirad lo que dice la misma concordancia Strong. Nos habla de la transliteración y pronunciación del hebreo y arameo. Claro, aplicado al español. Aquí tenéis la página y era algo que, claro, no sé, es bien que Dios te lo pone en la cabeza, porque si no tú en estas cosas no caes, al menos un servidor. Y cuando empiezas a buscar todo esto, mirad, la letra de la que estábamos hablando, aquí la tenéis, es la número 8. La número 8, Jet, que es KJ, pronunciada como un solo sonido, indivisible. La división de sílabas no divide este sonido. Jet. Pues mirad, resulta que a través de esto, tirando del hilo, es cuando vas descubriendo aún más cosas. Y tiene que ver las palabras que surgen de esa letra con algo que se hace esconder en secreto. Mira, ¿qué hacían ellos? En secreto. Encubrir, endurecer, esconder, ocultar, reservar secreto. Y así una tras otra. Guardar en secreto. Moralmente, crimen, malo. ¿Os dais cuenta de qué importancia? Y mirad la explicación que dan en esta página sobre las letras hebreas. Es realmente interesante. Como veo que aún tenemos un poco de tiempo, os voy a aburrir un poco más, pero creo que vale la pena que conozcáis la explicación que los hebreos dan de todo esto. Sobre la letra Het. La dinámica de la vida, correr y retornar. Y es la letra que antes os decía y que veis aquí en la imagen en la izquierda. Het es la palabra de la vida, Jaim, de la raíz Jaya, cuya letra más importante es Het. Hemos explicado en Hasidismo que hay dos niveles de vida, vida esencial y vida que vitaliza. Dios en sí mismo, como si fuera, está en el estado de vida esencial. Su poder creativo que permea continuamente toda la realidad es vida que vitaliza. También en el alma judía la esencia de su raíz, por ser una con Dios, posee el estado de vida esencial. Por el otro lado, el reflejo de la luz del alma que brilla abajo para dar vida al cuerpo se experimenta físicamente a nivel de vida que vitaliza. Este segundo nivel, que es la vida como la conocemos en general, se manifiesta como una pulsación, el secreto de correr y retornar. No leo bien lo que pone allí. ¿Os dais cuenta que tiene que ver algo con revitalizar vida? Pues, ¿qué tiene que ver con la vida? El sexo. Porque a través del sexo, ¿qué surge? Vida. Y puede ser o muy bueno, o como tantas veces sucede en el idioma hebreo, una misma tipo de letra o palabra puede tener las dos connotaciones más extremas, o de lo bueno o de lo realmente malo. Nos va diciendo más cosas al respecto. Iré directamente a la parte que me interesa, saltándome un poco todo esto, porque llega un punto en que nos va dando, aquí donde pone forma, una serie de connotaciones muy interesantes. Una baf a la derecha, una zaín a la derecha, a la izquierda, con un puente delgado y encorvado, hatorteret, conectándolos por arriba. Esta es la letra. Son tres letras que forman una. Qué curioso el hebreo, ¿eh? Cómo funciona. No tiene nada que ver con nuestro idioma
o que venga del griego, etcétera, o del latín, no. Hablando sobre mundos dice, un portal, el poder de entrar a un nivel de energía superior y salir de allí. ¿Os dais cuenta por qué también en el mundo oriental, que está tan basado en el espiritismo, se habla tanto de cuestiones de sexo como algo que te sube a un nivel superior? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hablan de todo esto así? Durante toda la Biblia, ¿no nos habla también del sexo? Sí, en muchas partes. ¿Y como qué? Como unión entre ¿quién? La mujer y el hombre. ¿Y espiritualmente entre quién? Cristo y su iglesia. Dios y su pueblo. Para llegar al colmo, a lo máximo. Por eso Satanás siempre coge las cosas de Dios, las desvirtúa y se las aplica a él. Siempre. Por eso, sí, es para ellos tan sagrado el sexo. Todo viene de lo mismo, porque se pueden llegar a conectar a algo superior, abren un portal. Interesante, ¿eh? Es otro concepto que la mayor parte de gente no tiene en la calle, pero que evidentemente quien sabe de cuestiones espirituales sabe que esto es algo que va relacionado. La ascensión de todos los mundos en Shabbat y su subsecuente descenso después de Shabbat. En el nivel de almas, el poder de entrar a los misterios de la propia alma y luego volver a la conciencia mundana. En el nivel de la divinidad, el poder de entrar a los misterios de la Torá y luego retornar a la conciencia de las tareas propias en la tierra. O sea, es unir lo divino con lo humano continuamente, ¿no? Almas dice, la unión de tres socios, el padre Vav, la madre Zain y Dios Hatoretet Jupá. La danza matrimonial. Divinidad, Dios vive en la cima del mundo. Dios sobrevolando sobre la creación, la unión de la inmanencia, la trascendencia de Dios y el pueblo judío. Luego nos dice nombre, temor, vida, cuya expresión completa es el amor. En mundos dice amar a Dios con el propio cuerpo físico, fuerza vital del cuerpo. Si nosotros aplicamos mal el sexo, ¿a quién estamos conectándonos? ¿Con Dios o con Satanás? ¿Os dais cuenta de la importancia de adulterio o no adulterio? ¿Por qué se hablaba del adulterio espiritual y se lo comparaba con el adulterio físico? Porque o te conectas con Dios o al adulterar te conectas con Satanás. Porque no subes a Dios, sino que bajas a Satanás. ¿Y qué se te va? La fuerza vital del cuerpo. Por eso que dice la Biblia, que no des tu fuerza ¿a quién? A las mujeres que no, exacto, que no se dedican a lo bueno, precisamente. Claro, es un proverbio. Amar a Dios con la propia alma, fuerza vital del alma, el latido del corazón del Zadik, en divinidad, unidad esencial con Dios, fuerza vital de la vida misma, resurrección de la muerte. ¿Os dais cuenta del significado del obelisco? Latido del corazón es tzadik. Que viene a ser el latido del corazón. La palabra tzadik significa santo. Tzadik significa santo. Pues fantástico. Resurrección de la muerte. ¿Por qué el obelisco coge también esta connotación? El obelisco, ¿sabéis? Significa algo muy concreto. Veremos toda una explicación de la mitología, de dónde procede, y os vais a dar cuenta que tiene que ver también con asuntos de resurrección. Y cuando alguien que está puesto en el mundo oculto ve un obelisco, relaciona una serie de conceptos en los cuales dicen que les transmite una energía hacia ellos. Además de esto, tiene que ver con temas de resurrección. Tiene que ver con las pirámides, ¿no? También. ¿Por qué creéis que el Papa cuando sale se dirige directamente en la plaza de San Pedro no a la gente, sino al obelisco, como mostramos en las conferencias? ¿Por qué? Porque está asumiendo todos estos conceptos y él asume que tendrá la resurrección que le va a dar a quien representa, quien le da ese poder al obelisco, en el cual ellos creen que está concentrado el Dios de ellos, el mismo Satanás, y que es el que le transmite la fuerza, el poder a él, y que lo va a resucitar.
¿por qué creéis que esta gente sigue haciendo el mal? Y esta gente que está puesta en sociedades secretas en su cúpula y están forrados de dinero, que no lo gastarán ya en los que les queda de vida ni de casualidad. ¿Por qué creéis que siguen haciendo el mal? No estoy hablando que todos los ricos son malos, pero que los que están puestos en este nivel de sociedades secretas que hacen esto, ¿por qué siguen trabajando para esto? Porque creen que Satanás los va a resucitar y les va a dar el poder de la vida eterna. Por eso es la relación con el 8 de la letra KJ. ¿Vais entendiendo los conceptos ahora? Luego nos sigue diciendo, en divinidad, unidad esencial con Dios, fuerza vital de la vida misma, resurrección de la muerte, en mundos, en la parte del número 8, nos dice, 8 vértices del cubo, pluralidad tridimensional, Dios es uno en los 7 cielos y la tierra. ¿Sí? En hebreo, la palabra het significa pecado. Het significa pecado en hebreo. Y en plural Perfecto. se dice hataim. En plural, En plural se dice hataim. hataim. Bueno, pues ya habéis visto de dónde proceden todo eso, Viene de las llamas del infierno. De las llamas del infierno, y hemos visto que todo procede de Cam, que es el padre de la maldad moderna, por decirlo de algún modo. Almas, el octavo día, el día de la circuncisión, los 8 días de Hanukkah, la vela de Dios en el alma del hombre. Ayer vimos algo de esto, ¿no? La circuncisión del prepucio de los labios en Zot Hanukkah, la circuncisión del prepucio de los oídos en el octavo día de Sukkot, o de la fiesta de los tabernáculos, que es lo mismo, ¿no? La circuncisión del prepucio del corazón en Yom Kippur, el octavo día del aislamiento del sumo sacerdote, Yom Kippur, el día de ¿qué? ¿Lo recordáis? El día de la expiación. Divinidad, un portal hacia el infinito, que puede ser aplicado a Dios o puede ser aplicado a todo lo contrario. Luz trascendente de Dios. ¿Os dais cuenta por qué Satanás utiliza también el delta luminoso cuando aparece ese ojo dentro de un triángulo iluminado? Es lo mismo. Se aplica las cosas de Dios, ¿a quién? A él. Origen del alma judía y su descenso a través de los 7 cielos hasta la tierra. Mirad cómo también mezclan conceptos que no son auténticamente bíblicos, pero que son conceptos que tienen que ver con las creencias que les entraron precisamente influenciadas por todo lo malo que hemos venido diciendo, Y ahora vamos a ver un vídeo de la explicación del significado del obelisco, que no es lo que dije yo en un principio, en esas conferencias iniciales, que también se podía poner, pero creo que hay una persona con la cual a veces estoy de acuerdo y otras cosas doctrinales que no, por supuesto, es Jim Stanley, se explica muy bien, y en este caso puedo poner este trozo de su vídeo que realmente cuenta cosas que me voy a ahorrar de decir y os lo va a mostrar con imágenes ya hechas. Y vale la pena. Ya os digo, como siempre a veces debemos hacer como Elena White, seleccionar lo de algunos autores que es bueno y lo que es malo desecharlo, y no tragarnos todo eso porque lo dice tal persona ya como bueno. Hemos de jugar un poco con esto, y tenerlo presente. Pues vamos a entrar a este vídeo, que vais a ver cómo explica precisamente estas palabras que hemos visto de un modo más resumido y cómo lo enlaza con algo que también terminaremos viendo. Continuando, la palabra obelisco literalmente significa asta o mástil de Baal o el órgano de reproducción de Baal. Casi siempre está ubicado en el centro de un círculo, una rueda solar, la cual representa las genitales femeninas y el acto físico sexual. Y es por esto que la rueda solar y el obelisco obran juntos. Por esto es que ves la rueda solar en la Plaza del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, y puedes ver el obelisco que atraviesa el centro de la rueda. Y es la consumación de ese acto sexual entre el dios del sol y su esposa Semiramis, o Ishtar, o como lo pronunciamos en inglés, Easter o Pascua. Y puedes ver cómo los dos obran en conjunto. Antes que continuemos hablando del obelisco, quiero compartir una historia que viene de Egipto en la que ellos dicen de dónde viene el obelisco. Y tiene que ver con el antiguo dios egipcio Osiris y su esposa Isis. Pues Ra, el dios del sol, tuvo 5 hijos.
Y vamos a hablar de 3 de ellos en unos momentos. 3 de ellos siendo Osiris, Isis y su hermano Set. Osiris termina casándose con su hermana Isis. Y Set es su celoso hermano. ¿Por qué? Porque Osiris se apodera del trono en Egipto y se convierte en el dios y el faraón de Egipto. Pues entonces resulta que Set es un hermano muy celoso, así que él quiere matar a su hermano Osiris. Pues él desarrolla un increíble plan de tener una enorme fiesta y de hacer una hermosa caja. Pues él hace esta caja en las exactas dimensiones de su hermano Osiris. Y él averigua las dimensiones de los hombros y cabeza y anchura y estatura de Osiris, y todo el mundo vio esta hermosa caja y desearon esta caja. Y pues él se ingenió un astuto plan y decidió darle la caja a la persona que se recostara dentro de ella y le midiera. Y como puedes imaginar, Osiris se recuesta en la caja, cabe perfectamente, y en ese momento se le dijo a los siervos ponerle la tapa, clavarla, y lo arrojaron en uno de los ríos en Egipto. Y murió. Pues esto no le cayó bien a su esposa Isis, quien tomó el trono y ella se embarcó en una misión para encontrar dónde su fallecido esposo estaba en el río Nilo. Y al ella buscarlo para darle un buen entierro, Set se enteró y Set se adelantó a su viaje de regreso a Egipto y tomó el cuerpo sin ella saberlo, la engañó de nuevo y tomó el cuerpo y lo cortó en 14 pedazos y lo repartió a través de todas las ciudades en Egipto, excepto por una. El órgano masculino, el órgano reproductivo de Osiris, él echó al río Nilo, el cual fue después, de acuerdo a la leyenda, consumido por un pez. Y ese fue el único órgano que ella no pudo encontrar. Ella encontró todas las otras partes de su cuerpo, excepto por esa parte de su cuerpo. ¿Y por qué era esa tan importante? Porque en la cultura antigua, como saben, hasta de las historias en Corinto, sabemos que ellos tenían 1000 personas en prostitución en la ciudad de Corinto nada más. Y que la fornicación y homosexualidad y cosas así eran muy prevalentes en culturas antiguas. Fertilidad estaba fuera de control. Lo más importante para ellos, promiscuidad sexual, era mucho peor que hasta en el día de hoy, si lo puedes imaginar. Así que era muy importante que ella encontrara este órgano reproductivo de su esposo que representaba poder, fuerza, fertilidad, pasar los genes, la realeza a la próxima generación. Así que por ella no poder encontrar el órgano masculino de su esposo fallecido, ella decidió hacer un pilar conmemorativo en Egipto que permanecería como un recordatorio de su poder en la forma de un obelisco de concreto o de piedra. Y ese obelisco, sabemos de fuentes, es donde ellos creían que el espíritu del antiguo dios del sol vivía. Como ven de la fuente en su pantalla ahí, que en su creencia, el obelisco egipcio era adorado como la morada del dios del sol, y ellos comenzaron a poner estos obeliscos por todo el mundo al ella comenzar a hacer esto en conmemoración de su fallecido esposo, para que todo el mundo supiera que su presencia estaba en esa ciudad. Y entonces comenzamos a verlos por todo lugar a través de todo el mundo antiguo. Podemos ver en la Biblia que en hebreo la palabra para pilar o ídolo es Kamán, la cual literalmente significa ídolo del sol o pilar del sol. Pueden ver en Isaías 27, verso 9, que dice, de esta manera pues será expiada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando él haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y ya no sean levantadas las estatuas de acera ni las imágenes del sol. Esa palabra ahí, imágenes, es la palabra Kamán. Y esa palabra Kamán está hablando de un obelisco, las imágenes o pilares que ellos erigían en sus campos. Aquí hay otra palabra en hebreo, matzebah. Matzebah quiere decir pilar, monumento o ídolo. Es el obelisco erigido a lo que se refieren aquí. Éxodo 34:13 dice, mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y talaréis sus imágenes de acera. Levítico 26, verso 1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra imagen de piedra para inclinaros a ella. Hablando del obelisco.
porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Deuteronomio 7, verso 5 dice, Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y pueden ver aquí muchas más escrituras a través de la Biblia que hablan acerca de los pilares y obeliscos que pusieron a través de la tierra. El gran Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Yahweh, Él constantemente luchaba no contra los pequeños dioses, Él constantemente luchaba contra su Dios principal, el cual era Baal, el Dios del sol. Él siempre estaba mencionando Baal, Astarot, y el Dios del sol del oriente, y el Dios del sol del occidente. Aquí tenemos unas fotos, iremos a través del mundo entero, daremos vuelta al globo, mostraremos fotos a través del mundo de estos obeliscos, ahí tal como están. Y en algunos, como el que pueden ver aquí en Turquía, puedes ver que los jeroglíficos antiguos en su lenguaje y fotos también actualmente están en estos obeliscos. Aquí está la aguja de Cleopatra. La aguja de Cleopatra no es solamente un pequeño emblema. Esto fue erigido como conmemoración al dios del sol, allí en Londres. Este es el obelisco más antiguo en Escocia. Este es el obelisco más antiguo en Suiza. Ahí lo ven. En Alemania. En París, Francia. Este está cubierto con jeroglíficos egipcios, todos refiriéndose a adoración al dios del sol. Y hasta en Meca, me espantaría, damas y caballeros, enterarme que en el Islam, que uno de sus más grandes ídolos es un obelisco ahí mismo en el centro de la ciudad de Meca. Y aquí hay obeliscos que hallamos por todos lados, en los Estados Unidos también. También en Luxor, Egipto, cerca del río Nilo, hay un obelisco egipcio. Este es uno de los obeliscos más famosos en el mundo entero. Está en Buenos Aires, Argentina. Está dedicado al dios del sol Ra, quien se dice que vive adentro. Todo el mundo en esa ciudad y el país que ha estado ahí y sabe la historia de ese obelisco, sabe eso. Y lo entienden. Aquí tenemos uno en Ámsterdam. Aquí hay uno en Etiopía, Mongolia. Y damas y caballeros, ahora nos enfocaremos en esto por un momento y les voy a mostrar algo que es verdaderamente algo que solo pude ver con el programa Google Tierra. Y me sorprendió tanto que quiero compartirlo con ustedes también. El obelisco más grande en el mundo, así lo creo, que está escondido, es lo que están viendo ahí ahora mismo. Si miran cuidadosamente, lo que vemos aquí es las genitales masculinas de Ra, el dios del sol, o Baal, integrado a la misma arquitectura de la Plaza de San Pedro y el edificio entero en el Vaticano allí. Puedes ver los testículos ahí en la parte de abajo y el mástil de ese órgano masculino moviéndose hacia arriba. Y lo que es interesante es que si le das vuelta a esto hacia el lado, veremos que este obelisco arquitectural, por decir así, apunta directamente hacia el oeste, con la exactitud hasta de 1 grado. Y mi pregunta es, ¿por qué apunta hacia el oeste? Es porque esto es del dios del sol. El dios del sol es el dios de la puesta del sol, del oeste. Y vemos en toda adoración al dios del sol, en toda sociedad pagana, que los altares todos encaran al oeste, porque así es que hacían sus cultos. Y yo creo que el enemigo tuvo una gran influencia en la arquitectura de esta estructura católica romana en particular, y es una representación del órgano masculino del dios del sol. Este no es lugar apropiado para un obelisco egipcio que representa el órgano masculino del dios del sol entrando a las genitales de la rueda del sol. No debería estar en nada que está conectado a Jesús nuestro Señor en ninguna manera. Pero lamentablemente lo está en esta era moderna. La mezcla del paganismo en el cristianismo ha progresado a tal grado que ya ni la reconocemos, por no saber nuestra historia, por no leer la primera sección de la Biblia. Ahora, esta es una foto interesante porque esta foto en particular es de un obelisco que está en la plaza de la iglesia de San Juan, allá en Roma. Y es la iglesia del Papa, es la catedral del Papa. Así que les voy a leer la descripción de dónde vino este obelisco en particular, porque va a ser sorprendente para ustedes descubrir que esto no fue solamente un obelisco creado de concreto en tiempos modernos. He aquí este obelisco de dónde vino. El obelisco egipcio que está en la plaza de San Juan Laterín
es el más grande que existe. Originalmente tallado durante el reino del faraón Mosé el III, estuvo en el templo de Omán, en Tebes, el dios del sol, pero fue llevado a Roma por el emperador Constantino en los años 317 a 361 y puesto en el Circus Maximus. En el 1587 el Papa Sixtus V descubrió el caído, roto y olvidado obelisco y lo hizo arreglar y colocar en la Piazza S. Giovanni, en Laterano. E interesantemente es posible que Moisés vio este mismo obelisco cuando estuvo en Egipto. Y este obelisco, supuesto honrar los dioses del sol, está al lado de lo que católicos llaman la Suprema Madre de todas las iglesias, la catedral oficial del obispo de Roma, el Papa. Así que tenemos un obelisco de 3.000 o 4.000 años de edad, hecho para los dioses del sol de Egipto, que ha sido puesto en la Catedral de Santa María. ¿Y qué acerca del monumento de Washington? ¿Es un monumento? Ciertamente es un monumento, pero no es un monumento a nuestro Dios, es un monumento al Dios del Sol. No puede ser un monumento a ninguna otra cosa. No es una estructura de arquitectura, damas y caballeros. Esta es la misma exacta estructura que construyeron en el antiguo Egipto a los dioses del Sol, como hemos demostrado ampliamente. Déjenme hacer una pregunta. ¿Dónde encontramos este símbolo principal del Dios del Sol hoy? ¿Dónde encontramos este símbolo principal, el obelisco? Te sorprendería descubrir que lo hallamos en nuestras iglesias. Así es, ahí es donde terminó el obelisco del Dios del Sol, terminó en nuestras iglesias alrededor de todo el mundo. Le llamamos campanarios, son llamados obeliscos en Egipto antiguo. Si el faraón o un egipcio antiguo estuviera vivo hoy, ellos caminarían por la calle y ellos se sentirían cómodos viniendo a la mayoría de nuestras iglesias que tenemos hoy, porque ellos dirían, wow, esa es mi religión. Eso es algo con lo cual yo puedo conectar. Eso es adoración al Dios del Sol. Y lo vemos a través de todo el mundo. Aquí hay uno que tiene 2 pilares construido en esta iglesia en particular. Damas y caballeros, el obelisco, la adoración al Dios del Sol, no debería haber ningún símbolo en ningún lado del paganismo antiguo o adoración al Dios del Sol egipcio que fuera encontrado en nuestras sociedades religiosas hoy en el cristianismo. Lo vemos mucho, sin importar qué denominación, ya sean luteranos, bautistas, sin denominación, no importa qué denominación, vas a encontrar este obelisco por todos los lados. Ahora venimos al pensamiento que dice, pero eso no es lo que significa para mí, Jim. Y yo sé que muchos de ustedes pensaban eso, pero la cosa es que no importa lo que significa para nosotros y es tan difícil para nosotros comprender y que penetre en nuestros corazones y mentes, que solo importa lo que significa para él. Si habéis visto, James Stanley da una muy buena explicación al respecto. Deciros que también hay iglesias adventistas que utilizan lo mismo, lo he visto en Estados Unidos. Y ¿aquí también? Sí. Interesante, que en París también, ¿no? Bueno. Por cierto, la imagen que ha mostrado de esa iglesia o catedral que tiene 2 obeliscos, que dice él, esas 2 agujas, normalmente esto viene de cuando los góticos hicieron iglesias. Ya sabéis que todos los arquitectos góticos estaban precisamente puestos en ese tipo de construcciones con conocimientos tan antiguos que les venía precisamente de estas sociedades ocultas o secretas, y en ellos se dice que se originó la masonería. Bien. Sabéis que precisamente tienen 8 lados, una vez más el 8, el infinito, lo que hemos estado comentando con esa letra y su significado. Todo conexión divina, entre comillas, en este caso, porque sería satánica. Y habéis visto también el monumento a George Washington, ese monumento que hay, tremendo, ese obelisco, y si os habéis fijado en la fotografía, aparece que hay algo enfrente, y es como una piscina rectangular muy grande, donde, si habéis visto la toma, se ve el reflejo del obelisco en el agua. ¿Por qué se hace esto? ¿Para hacer bonito? En las conferencias ya hemos explicado que esto es algo que se hace conscientemente, para significar lo que es arriba es abajo. Y esto es un pensamiento típico del mundo esotérico, y que en el fondo también no es solo de ellos, porque Jesús mismo dijo que se haga tu voluntad, ¿cómo? En el cielo
como en la tierra. Por tanto, Satanás hasta esto plagia. ¿Y qué significa él? Pues que quiere poner su trono en el cielo, y como no puede, pues ¿qué hace? Lo pone en la tierra. Pero queriendo decir que él es el que está mandando en el cielo, que es falso. Es totalmente falso y no lo va a hacer jamás. Luego, Jim Stanley también nos hablaba de este culto al sol que se pone. Y esto debería hacer pensar a las personas, especialmente de España, o los que han hecho el camino de Santiago, hacia esa peregrinación que viene de distintas partes de Europa, hacia la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, en España, en el lado izquierdo de la península ibérica, que no sucede porque sí, no se hacía ese camino para ir a ver a Santiago, el apóstol que dicen que está muerto allí, que no se lo creen ni ellos, sino que es porque antiguamente había un culto que la gente iba a ver dónde se ponía el sol, por eso se halla allí el cabo Finisterre, fin de la tierra, y allí se ponía el sol, y ellos seguían eso como una forma, ya os podéis imaginar, de culto solar, y hacían una peregrinación desde distintos caminos, y se unían, convergían en ciertos lugares hasta llegar precisamente a ese punto. Entonces, mirad, ¿qué ha hecho el catolicismo? Adoptar todo ese paganismo de adoración satánica y aplicárselo a su culto, y lo han teóricamente cristianizado, y en verdad no, lo han disfrazado y sigue siendo por detrás lo mismo, y la mayor parte de feligreses católicos no tienen ni idea de que están haciendo adoración satánica en sus cultos, con lo que hemos visto como la hostia, como la disposición de las iglesias católicas, etcétera, etcétera. En fin, tantas cosas hay detrás que muchas veces no nos enteramos y que es Satanás poniendo su mano en tantas partes. Para finalizar, aquí tenéis la palabra que él citaba también, matseba, dice algo estacionado, una columna o piedra memorial, por analogía, ídolo, columna, estatua, ídolo, imagen, monumento, piedra, pilar, señal, por tanto, obelisco. Y palabras relacionadas con esto, bueno, alguien me decía que curiosamente esta palabra, cuando la ves desglosada por partes, parecía como también masturbar. Sí, yo no sé si realmente ese es su origen o no, pero es curioso como la sonoridad se parece tanto, ¿no? Y aquí tenéis cómo también esta palabra tiene ese tipo de raíces que nos vienen a decir afilar, afirmar, asegurar, componer, derecho, detener, erigir, establecer, fijar, gobernador, por tanto te está hablando de que alguien domina con eso, y evidentemente no es de Dios ese asunto, sino de Satanás. Presentar, presidir, ¿no? Incluso empuñadura, firmeza, fuerza, y vamos viendo acepciones como puede ser incluso puesto militar, un lugar de poder, por supuesto. En fin, pues nosotros vamos a dejarlo aquí, porque esta tarde lo que vamos a tener es no ya el análisis que hemos hecho resumido de Ezequiel 8, sino Ezequiel 9, que es lo que nos va a dejar perplejos de arriba abajo, porque todo lo que hemos presentado en este capítulo 8 creo que ya nos ha sorprendido bastante, nos va a servir de base para entender a la perfección Ezequiel 9, que cuando veáis las citas de Elena White, no os las perdáis. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos ayudas a comprender cosas que tantas veces pasamos por alto, y te agradecemos que nos ayudes a entenderlo ahora que han llegado los fines de los tiempos, porque es cuando más lo necesitamos, para saber discernir el bien del mal, la verdad del error o del engaño. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a seguir comprendiendo, que sea el Espíritu Santo siempre el que nos vaya guiando. Amén. Y nos ayude a enamorarnos de tu palabra, a enamorarnos de ti. Y que todo esto sirva para tener argumentos, para poder mostrar a este mundo tan incrédulo
hacia qué punto estamos yendo, hacia ese clímax que va a llevar el mundo a la perdición, pero también, gracias a al sacrificio de tu Hijo, a la salvación de tu pueblo. Por eso te queremos pedir que nos ayudes a estar en él. Y que vayas concentrando a toda la gente de este mundo, sea de donde sea y esté donde esté, que sean de tu pueblo, para prepararnos para tu retorno. Bendícenos, Señor. Cuida de tu pueblo alrededor del mundo. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.